l'Ateneu, benvingudes i benvinguts. Farem l'acte en anglès i en castellà, que són els idiomes dels nostres ponents, i passo a presentar. Bienvenidos todos, bienvenidas al Ateneu barcelonés. Bienvenidos también a los participantes en el público. Me presento muy rápidamente, me llamo Michele Catanzaro, soy el ponente de ciencia del Ateneu, es decir, el socio que organiza voluntariamente los actos de la sección de ciencia de la casa. Y hoy estoy muy contento por este acto porque encaja con algunas de las directrices que hemos intentado desarrollar desde la ponencia. Es decir, en primer lugar, ir a explorar esos temas de ciencia que tienen un impacto en la vida social. Entonces, aquí hemos hablado de cómo ha cambiado la visión de los genes, cómo podemos utilizar la matemática y la estadística para pelear en nuestra vida diaria y muchos otros temas. Hay una programación estable y si queréis estar informados podéis dejar vuestro correo electrónico a la salida y recibiréis la programación del Ateneu. En segundo lugar, encaja con la idea de que el Ateneu no sea solo un lugar donde los científicos vienen a verter sus conocimientos a la sociedad, sino un lugar donde los científicos se sientan a casa y puedan dialogar entre ellos, dialogar con el resto de la sociedad en un diálogo que va en las dos direcciones, y creo que hablar del futuro de la ciencia europea es un argumento que tiene todos estos elementos. Y en tercer lugar, por un afán, digamos, de cosmopolitismo, ante un poco las tendencias ante la crisis de intentar solucionar los problemas desde la dimensión local, al contrario, ir a apostar por el diálogo con gente de otros países y la dimensión más global. De aquí esta idea del Homo Scientificus Europaeus. Entonces, os paso a presentar los ponentes de hoy. Tenemos a Moro, que viene como representante de investigación digna-Carta por la ciencia y Euroscience. Los presento en orden. Bárbara Trajana, de la Initiative for Non-Appointed Faculty Members of Greek Universities, desde Grecia. Francesco Sylos Labini, de Return on Academic Research, ROARS, desde Italia. José Manuel Fernández, de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios y Carta por la Ciencia. Y José Mariano Gago, que viene como representante de Euroscience y la Academia Europea. También teníamos Federico Mayor Zaragoza, que desafortunadamente por un problema de salud no puede acudir, pero nos participará con un mensaje grabado que emitiremos al final. Quien quiera seguir el acto a través de Twitter puede utilizar el hashtag FuturoCienciaUE, y quisiera agradecer los coorganizadores y colaboradores del acto. Coorganizan este acto Euroscience y la obra social La Caixa, y colaboran la Academia Europea Barcelona Knowledge Hub, la Asociación Catalana de Comunicación Científica y Carta por la Ciencia, integrada por COCE, Investigación Dignas, la CRUE, Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, Comisiones Obreras y UGT. Aprovecho la ocasión para recordaros que la Academia Europea, el 28 de noviembre a las 9, organiza en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona la Disputatio de Barcelona, un acto que será extremadamente interesante. Pues nada, dicho esto, paso la palabra a Gilles Mirambeau de Euroscience. Hola. Entonces, yo me llamo Gilles Mirambeau y soy un euroscientist. Un euroscientist quiere decir que soy profesor en la Universidad Pierre-Marie Curie de París, un investigador en el IDIBAPS en Barcelona y también soy miembro del patronato de la Asociación Euroscience en Estrasburgo. Entonces, la primera cosa que quería hacer ahora es presentar las excusas de Federico Mayor, que no podía venir porque tiene un problema de salud, se ha quedado en su casa. También de Fernando Aronzana, que fue un fundador de la Asociación sobre la Recherche en Francia, que ha tenido que quedarse en París en el Instituto Pasteur debido a un asunto profesional del último minuto. También presentó las excusas de Enric Banda y de Nacho López de la Caixa Obra Social, que tenían otro asunto previsto de hace tiempo y que no pueden venir. Pero están todos con nosotros a un nivel por lo menos espiritual y están con nosotros para finalmente
intentar de hacer de ese invento un momento un poco privilegiado para ver cómo enfocar el futuro del científico en Europa. Entonces, os agradezco también todos para vuestra presencia aquí, para este evento. Lo que queremos es intentar de animar los ánimos de los científicos de Barcelona, de Cataluña, de España y de todos los países de Europa donde fue un problema bastante grande debido a la política de austeridad. Y dentro de esto, Euroscience, la asociación Euroscience, intenta de ver cómo participar y cómo implicarse con los científicos de estos países para buscar unas formas de impactar en nuestras sociedades. Entonces, para que tengáis más claro lo que es Euroscience, ahora voy a pasar la palabra a Peter Tindemans, el secretario general de nuestra asociación, que ha venido especialmente de Holanda para estar con nosotros hoy y presentaros un poco en algunos minutos en inglés qué hacemos en Euroscience, qué es Euroscience. Peter. Good afternoon, ladies and gentlemen. Sorry to speak in English, but I can understand Spanish reasonably well, but not speak Spanish so well. Good afternoon again, friends, colleagues. I'm here to support what Gilles, Amaya, and Michele have organized. We in Euroscience, we are the grassroots organization of European scientists, and I've given some information on the screen. We are very concerned about the situation, especially in southern, but also in Central and Eastern Europe, as regards the science base. We need science in all our countries, and what has been happening over the past 4 or 5 years, in Spain, in Italy, in Greece, in Portugal, but also in Eastern European countries, is something which we should deplore very, very much. And so what I want to do here is express our support for all the activities which are taking place in your countries to make people aware, make politicians aware that we need the science base, we need the people in science, we need the younger people, we need the careers also for the older people, because that's essential for the long-term future of our countries. And so we need employment, we need the careers, we need the working conditions for the scientists, and that is now moving in a direction which really threatens what is the science base in Europe. And of course, we all realize that governments have to make choices. They cannot do everything. But we would hope, and that is again something which I think we all should try to convey and to convince our governments about, that they take short-term decisions with an eye to what is also necessary for the longer term. And of course, we realize again that these short-term decisions can be harsh and are difficult. But if they are taken with a keen eye on what's necessary for the longer term, then I think in the end we will emerge stronger from this situation than we were in the past. So what we are doing in Euroscience is, in the first place, to try and support what you are doing. And we will do so in other countries as well. But then, of course, this is not just a problem for every country and on its own. It's a problem for Europe, because Europe is now more integrated than it has ever been. And that means that also the science base is a European science base. We all benefit from what's happening in all our countries in science. Science is international. The interactions between scientists have always been and are increasingly more international and global. And also the benefit which we as societies, our companies, our social institutions and social organizations, our political institutions derive from science. They are derived from the whole of the science base and not just from the science base in each particular country.
So we want, as Euroscience, to take up this action and try and see how we can move this into a European action. And so what we would like to do as a pan-European organization is, first of all, to raise the awareness of what's happening in your countries, in Southern Europe, but also in Central, Eastern and Southeastern Europe, make people in the Northern countries and the Northwestern countries aware, because often they just don't know. The situation there is not always good as well, but nevertheless, people don't realize, the scientific community doesn't realize always what the situation in your country is. And we want to make them know what's happening, and so that they can also come to your support. The second one is we want to extend this action into the Central and Eastern European countries. The situation there is not good as well. And so there things have to be done and things have to change as well. So that's what we want to do, and we want to combine that into what we are planning as Euroscience, to have debates, national debates in many countries before the European Parliament elections. You know that there will be elections for the European Parliament in May 2014, and we think that the European Parliament is an important place to pick up this signal, this awareness of that we need the science base in Europe, that we need the science base for technology, for innovation, and so we are going to organize debates in many countries to just raise the issue and make parliamentarians and make also the national communities in science aware that this is something that needs to be taken up both at the national and at the European level. And we want also to bring this to the fore of our biggest forum which we have. You have heard about the Europe Science Open Forum, ESOF. That's now the biggest general science conference which is being organized in Europe since 2004, and the next edition is in 2014 in Copenhagen. And there we are going to organize a high-profile session about the need to maintain the science base in Southern Europe, in Central Europe, and in Eastern Europe. And that session is meant certainly to give a podium to you as scientists and the scientists from the Eastern countries, to make politicians, because they will be there as well, and people from business aware that this is really a problem that needs to be tackled. On the screen you see some information on Euroscience, what we are, what our objectives are, and you see some references to our own website, to the website of ESOF 2014 in Copenhagen, and to, not unimportantly, our magazine, the webzine, The Euroscientist. And you have seen probably that we have started this action with a special issue in the Euroscientist 2 or 3 months ago, which has raised enormous attention to the problems which the scientists in your countries in Southern Europe are facing. So again, I hope that this can be the beginning of a much wider action, and we in Euroscience will support you and will support the scientists in all our countries, because we need the science base. Thank you very much. Thank you, Peter. Ahora pasamos a las intervenciones y empezamos con Amaya Moro. ¿Es esta? No, esta. Yo quería empezar, bueno, gracias por invitarme. Yo quería empezar haciendo una descripción de cuál es la situación a nivel europeo para poner las cosas en contexto. En esta gráfica podéis ver el porcentaje del Producto Interior Bruto que se invierte en I+D en diferentes países de la Unión Europea. Un momentito, cerrar, ¿no? Vale. Y como podéis ver aquí, los países que menos invierten son los que estamos aquí representados, Grecia, Italia, España, Portugal. Y precisamente somos los países que hemos sido rescatados o intervenidos políticamente, quizás no sea casual. Este es el porcentaje de inversión en I+D en términos del Producto Interior Bruto, cómo ha evolucionado en el tiempo en países que consideramos punteros, Japón, Estados Unidos, Alemania. Y esta es la media de la Unión Europea.
Y aquí estamos nosotros. Estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea. Portugal, la verdad es que lo está haciendo muy bien, pero ved que esto termina en el 2010, que es hasta donde hay datos de Eurostat, y desde el 2010 las cosas han empeorado muy significativamente. El mensaje es que estamos muy por debajo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de la Unión Europea, el objetivo de Lisboa es alcanzar un 3% invertir en I+D, un 3% del Producto Interior Bruto. En España somos diferentes y nuestro objetivo es alcanzar un 2% del Producto Interior Bruto, pero para el año 2020, lo que significa retrasar nuestra convergencia con Europa en términos de inversión en I+D al menos durante una década. Pero no solo eso, sino que la intención del Gobierno en su estrategia de ciencia, tecnología e innovación es que ellos van a seguir mermando la inversión en pública y que sea el sector privado el que haga ese incremento al 2%, lo cual se ve bastante difícil. ¿Por qué? Porque el sector privado en estos momentos no está contribuyendo. Esta es cómo está repartida la inversión en I+D en diferentes países y en la Unión Europea, en la media de la Unión Europea, por sectores. En Alemania las empresas contribuyen casi un 70% de la inversión en I+D y en España apenas alcanza un 45%. Entonces el sector privado tiene que ponerse las pilas, obviamente, pero en España lo que está ocurriendo es que la inversión pública está disminuyendo. Esto es lo que ha ido ocurriendo, está la inversión pública en I+D, el gasto real. Desde el año 2009 al año 2014 hemos sufrido un recorte en gasto real. Esto es técnico, para los técnicos aquí, los que les gustan las partes técnicas, del capítulo 1 a 7. Y el gasto se ha reducido un 42%. Este recorte pues, no tiene precedentes. Nos han querido vender que este año el gasto se ha incrementado. Mentira, porque el año pasado, veis la flechita esta roja, el año pasado, este mismo año hubo un crédito extraordinario de 104 millones por una parte y hace unas semanas de 70 millones extras. El último fue para el CSIC. Entonces, considerando que el año pasado no había suficiente dinero y tuvieron que hacer un crédito extraordinario, lo que han presupuestado para el año que viene es incluso menos del año anterior. Entonces, el presupuesto en I+D no se ha incrementado, nos lo vendan como nos lo vendan. Muchas veces lo que hacen es aumentar la partida de créditos. La partida de créditos son préstamos reembolsables, son préstamos que se tienen que devolver. Va al sector privado, los OPIs no pueden acceder a estos créditos y 2/3 de estos créditos no se ejecutan, con lo cual Hacienda no tiene problema en incrementar esa partida, el Gobierno queda bien, dicen que han incrementado el presupuesto. Hacienda le da igual incrementar una partida que no se ejecuta y todos están contentos y la comunidad científica sigue sufriendo, porque sigue sufriendo recortes. ¿Cómo le afecta a la comunidad científica? Pues una manera muy clara, porque en los presupuestos hay muchas partidas, pero una manera que nos afecta de una forma directa es la dotación para proyectos de investigación del plan estatal. El plan nacional se llamaba antes, ahora plan estatal. Desde el 2011 se ha recortado en un 41%. Y no solo eso, sino que a eso hay que añadir todos los retrasos. El año pasado los proyectos aprobados recibieron la financiación con 7 meses de retraso, con lo cual los grupos de investigación que tenían proyectos aprobados no tuvieron financiación durante medio año. Y este año se ha convocado con 11 meses de retraso, se acaba de convocarla hace un par de días, con 11 meses de retraso, que es casi un año de retraso. Entonces, aparte de los recortes obvios, están los recortes encubiertos por estos retrasos, ¿no? Entonces, estos son proyectos de 3 años. El año pasado ya hubo problemas con la financiación. Este año no se sabe, se acaban de convocar, no se sabe cuándo van a llegar. Y al año que viene, como esto se ha convocado tan tarde, al año que viene no se sabe en qué momento se convocará. Con lo cual, tenemos a todos en 3 años, todos los investigadores han tenido que solicitar proyectos del Plan Nacional. Con lo cual, tenemos que la incertidumbre ha durado tanto tiempo que ahora todos estamos afectados. Y está creando un verdadero estado de caos. Pero es que no solo eso, no solo hay recortes y no solo hay retrasos, sino que también hay un cambio de estrategia.
porque uno puede tener recortes y gestionarlos bien y cumplir las reglas del juego, que salgan las cosas, aunque recortadas, que salgan a tiempo las convocatorias, pero es que están cambiando las reglas del juego casi sin avisar. Por ejemplo, ahora también hay una nueva estrategia de financiación. El año pasado, toda la dotación de proyectos del Plan Nacional se iba a investigación no orientada, eran proyectos de excelencia, los mejores, independientemente del campo en el que estaban. Esos proyectos mejores eran los que se financiaban. Ahora, de repente, ha cambiado y dos terceras partes de los proyectos de investigación se van a dedicar a investigación orientada. ¿Y quién lo orienta? Y con qué uno pensaría que la comunidad científica debería tener algo que decir en este cambio de estrategia. Y también el tratar de establecer este cambio tan brusco de un año para otro va a suponer que muchos proyectos buenos de investigación orientada no van a ser financiados y quién sabe si va a haber suficientes proyectos de investigación orientada en los campos que el Ministerio ha identificado en base a no se sabe qué criterios y con qué intereses, no se sabe si muchos de esos proyectos van a tener la calidad adecuada. Entonces, hacer un cambio tan brusco, de manera tan poco adiabática, digamos, es una verdadera locura. No solo hay problemas con la financiación, con los recursos financieros, también hay problemas muy graves con los recursos, con el capital humano, con los recursos humanos. Esta es una gráfica, he cogido el ejemplo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de cómo ha evolucionado la contratación a nivel de científico titular, que es el científico de base, de entrada, digamos, en el CSIC desde el año 2007. Creo que esta gráfica es suficiente, no necesito describirla. El recorte ha sido brutal. En la actualidad se están reemplazando solo 3 de cada 100 investigadores que se jubilan. La plantilla del CSIC tiene una edad media de entre 50 y 55 años. Esto quiere decir que los centros se están descapitalizando, no hay un relevo generacional y esto mismo está ocurriendo también en las universidades. Entonces, como digo, la tasa de reposición en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es bajísima. También al capital humano también le afecta mucho los retrasos y los recortes que hay en las convocatorias de recursos humanos. Por ejemplo, el programa de formación de personal investigador en el CSIC ha desaparecido, el programa JAE. Luego hay retrasos de más de un año en las convocatorias y luego hay recortes de un 30%, por ejemplo, en el programa Juan de la Ciervo, Ramón y Cajal. Luego el programa Ramón y Cajal no está cumpliendo los compromisos de estabilidad. Pero a esto además hay que añadir, al tema de capital humano, estas son cosas que afectan al capital humano, hay que añadir todos los recortes en proyectos de investigación y los retrasos, porque de los proyectos de investigación dependen los postdocs, dependen técnicos, dependen doctorandos. El caso es que la situación actual lo que está haciendo es que los investigadores que no tienen una plaza fija están teniendo muy serias dificultades para mantenerse en el sistema. Y tienen 3 opciones. Una es dejar la investigación, la otra es emigrar y la otra es precarizarse. Quedarse en el sistema enlazando contratos de corta duración, lo que merma su independencia científica, su creatividad científica. Y estamos hablando de gente de hasta unos 45 años. Esto es una imagen que representa la fuga de cerebros. Lo que nos dicen desde el Ministerio es que no hay fuga de cerebros, que un 20% de los investigadores españoles están fuera de España, y un 20% de los investigadores en España son extranjeros. Y pues si uno se pasea por los centros de investigación en España, el encontrar a los investigadores extranjeros es un poco como el ¿dónde está Wally? Simplemente esto no es real. Hay una fuga de cerebros y no hay oportunidades ahora mismo en el sistema para mantener al personal investigador que hay en España ahora mismo y desde luego no hay oportunidades para que venga gente de fuera. La fuga de cerebros es muy mal negocio porque formar a un investigador cuesta del orden de 500.000 euros, pero realmente más allá que esto, uno no sabe cuál es el coste social de impedir la renovación generacional en los centros de investigación. El coste social puede ser mucho más alto. Y también el mensaje que se está mandando a la gente joven. La gente joven no está considerando la investigación como un proyecto de vida, visto lo visto. ¿Pero sobran investigadores? Pues no sobran investigadores en España. España está por debajo de la media europea en términos de investigadores por habitantes y tampoco los investigadores somos tan caros. Esto es una gráfica que representa los salarios de un trabajador en el Banco de Francia con respecto a un trabajador en el Banco de España. Ahí sí hay convergencia europea.
Pero, sin embargo, los investigadores, un investigador del CSIC cuesta mucho más barato que un investigador en el equivalente francés del CSIC, que era el CNRS. Y, sin embargo, en productividad científica somos muy parecidos, o sea que ni somos caros ni somos ineficientes. ¿Y la comunidad científica qué está haciendo? Pues ha reaccionado el colectivo Carta por la Ciencia, ha tenido varias iniciativas, el colectivo está formado por esas asociaciones que ya las ha enumerado Michele, y hemos aportado, hemos tratado de hacer crítica constructiva tanto a la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Ley de la Ciencia, a los presupuestos generales del Estado del 2012, 2013, 2014. Nosotros hemos contribuido, pero nos han ignorado completamente. Es necesario que haya un consejo científico en España, siguiendo, si es posible, el modelo alemán, que se renueva cada 3 años, un 25% de los miembros son elegidos por el gobierno, pero los 75 restantes son elegidos por la comunidad científica y no son destituibles, y es un órgano asesor, pero no hay precedente de que sus recomendaciones no sean tenidas en cuenta. ¿Qué pasa con las recomendaciones de la comunidad científica en España? Están aquí, están pegadas con cinta adhesiva a la verja del Ministerio de Economía, que es el que nos corresponde. Esto es inaceptable, esto es inaceptable. Estamos trabajando en un pacto parlamentario para que los partidos, al menos los que están en la oposición, se comprometan con la I+D, y es un pacto a 3 años, con los cual incluiría el primer año de la siguiente legislatura. Queremos vencer el que inventen ellos, no queremos este modelo. Y ya termino con esta gráfica. ¿Por qué no queremos ese modelo de ladrillo, de Eurovegas, de ley de costas? No queremos ese modelo porque la inversión en I+D está directamente relacionada con el crecimiento del Producto Interior Bruto. España tiene que invertir en I+D. Y tenemos que hacer algo a nivel estatal, pero también a nivel europeo, para que esos países que precisamente están sufriendo tantas dificultades económicas, que están rescatados, que están intervenidos, se les obligue, en cierto modo, a invertir en una actividad que puede hacer que sus economías cambien el modelo productivo a un modelo productivo menos vulnerable, una economía menos vulnerable, y que no les vuelva a llevar a esa situación de crisis financiera en la que se encuentran ahora. Entonces, una de las cosas que queremos argumentar aquí es que necesitamos hacer una iniciativa a nivel europeo para que estos países principalmente tengan que seguir una directiva europea que les incite a invertir en esta actividad que es tan importante para el desarrollo del país. Muchas gracias a Moro de Investigación Digna, Carta por la Ciencia, Euroscience, y una de las personas a las cuales tenemos que agradecerle que la situación no sea aún más grave de lo que es. Y paso la palabra a Barbara Trajana, de Initiative of Non-Appointed Faculty Members of Greek Universities, desde Grecia. Y os recuerdo de ceñiros a los 5 o 7 minutos que tenéis en principio. Luego habrá turno de preguntas y debate. Nosotros aplicamos la dilatación relativista del tiempo. Me parece que lo vamos a necesitar. Adelante. Hola, soy Barbara Trajana, soy de Grecia, soy bióloga y investigadora. También soy, desde hace 2 años y medio, elegida profesora asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tesalía en Grecia, y todavía sin asumir cargos. Es decir, estoy en espera de empezar a trabajar 2 años y medio, y por eso participo en esta iniciativa de miembros de facultad no colocados, que se llama lector, que en griego significa el que no es lector, profesor, lecturer, y también significa ugallo, por eso el logo. Somos 750 miembros de facultades de diferentes universidades del país, elegidos desde 2, 3 y casi 4 años en algunos casos, no colocados todavía. Es una situación extraordinaria, estamos en un limbo profesional, como lo decimos, en un estancamiento científico, sin trabajar, sin investigar, sin publicar, sin enseñar. Y eso es porque el gobierno se niega a aprobar los presupuestos necesarios para nuestros salarios. Somos desempleados, en el mejor de los casos, con contratos de investigación cortos, como es mi caso.
dando clases o haciendo investigación en nuestros sitios, en las universidades que nos han elegido, sin contrato y sin dinero, en muchos casos. Algunos de nosotros han elegido trabajar fuera de la ciencia, por supuesto, y otros han optado por irse del país. Y eso aumenta aún la fuga de cerebros, y voy a hablar un poco más de este tema más adelante. Nos sentimos, de verdad, que nos han condenado en un sede de actividad científica y docente, y 4 años en ciencia, todos sabemos lo que significa. Pero aparte de las consecuencias personales, hay muchas consecuencias más generales que tienen que ver con las universidades y los centros de investigación. Bueno, quería decir un pequeño detalle sobre Grecia, es que en Grecia tenemos muy pocos centros de investigación. Entonces, cuando hablamos de universidades, hablamos de los sitios en los que se lleva a cabo la investigación griega. En estas universidades, lo que está pasando es que no ha habido ninguna convocatoria para plazas nuevas desde 2010. Tampoco en los centros de investigación había ninguna convocatoria nueva. Es decir, las universidades se están envejeciendo rápidamente y se quedan impotentes y sin vida. Y esto, además, significa que la gente nueva, no hay perspectivas para la gente nueva. Nadie está esperando a sacar una plaza en la universidad o los centros de investigación. Y eso significa que ellos también se van. También nuestra espera significa una reducción de personal significativa porque la gente de las universidades sigue retirándose normalmente. Nosotros no entramos, pero ellos se retiran como normalmente. También no se imparten cursos fundamentales de diferentes disciplinas en las universidades y eso significa una degradación de la calidad de la educación superior y de la investigación, y también significa un hundimiento de la reputación de nuestras universidades y eso otra vez significa que mucha gente preferiría irse del país. Nuestra espera también significa que fondos nacionales, pocos, o internacionales, se están a riesgo de perderse porque no estamos aquí de trabajar, y también eso significa que las oportunidades de crecimiento se están desvaneciendo y todo esto aumenta aún los niveles de la fuga de cerebros. Eso parece un poco folclore, como es otra historia de la antigüedad griega, otro mito griego, pero quería ponerlo porque es lo que sentimos. Nos sentimos sacrificados como Ifigenia. Bueno, para decir un poco de la historia, en esta historia la flota griega no se puede ir hacia Troya porque la diosa Artemis está ofendida por el general Agamemnon y está provocando la retención de los vientos. Para complacer a la diosa, Agamemnon tiene que sacrificar su hija Ifigenia. Nosotros nos sentimos sacrificados esta vez como parte de la solución de calmar los vientos de austeridad en nuestro país. Y me pregunto esto, lo que veis aquí, que parece un poco duro, si nuestro sacrificio va a ser suficiente o significa también el sacrificio del futuro del país. Me lo pregunto porque no somos una excepción. Nuestra situación es un pequeño parte del ataque general hacia la ciencia y la educación superior. Desde 2008, desde que empezó la crisis, había un recorte de los presupuestos de las universidades y los centros de investigación de un 50%. Y en el 2014 dicen que van a cortarlo un 22% más. Es decir, no vamos a tener nada. Los centros de investigación no van a tener dinero de pagar la gente al fin de mes. No hablamos de invertir a la investigación y cosas así. También no han aprobado los presupuestos necesarios para las suscripciones a las revistas científicas. Y eso es como no tener oxígeno en ciencia. Desde abril de este año vamos perdiendo acceso en las revistas cada día.
Y lo que está pasando en el nivel de personal es esto. Van despidiendo gente y no es que éramos muchos. En 2007 las cifras sobre Grecia era la proporción de estudiantes a profesor 26.3 a 1, cuando la media europea era 16.3 a 1. Y ahora las fuentes del Ministerio de Educación hablan de una disminución del personal de un 40% más. Y lo están haciendo con el personal administrativo. Ahora los del personal administrativo de las universidades están en huelga 2 meses ahora porque han sacado un 50% de ellos. Y bueno, si tengo un poquito de tiempo, mostrar esta tabla para decirles cómo funciona esta cosa de austeridad en las universidades. Esto muestra aquí los resultados de un algoritmo mágico que ha utilizado nuestro Ministerio de Educación, que calcula el porcentaje del personal administrativo que tiene que irse de las universidades. Y por nuestra universidad, que es el primero, nuestra Universidad Nacional Técnica de Atenas, que es una de las mayores universidades que tenemos, más que 50% de las personas tienen que irse. Pero si aplicas este mágico algoritmo a las universidades de Bristol, Nottingham, Sheffield y Leeds de Reino Unido, casi 80% de su personal también tiene que irse. Algo está definitivamente mal en este método. Bueno, lo que están haciendo, al fin, es negar la renovación de la SAGRE, de los institutos y las universidades, por las congelaciones de las contrataciones desde hace muchísimos años. Y eso es como empujar a la gente a irse del país. Esta es una cifra que yo creo que no es verdad. Yo creo que ahora es mucho más que 150.000 personas que están fuera de Grecia, que trabajan y viven en el extranjero. Lo que pasa es que todas esas políticas se dirigen hacia la evaporación de toda la oportunidad de recuperarse de la crisis. Y lo que nosotros tenemos que hacer es informar a la sociedad de esta ruta definida por la política míope de austeridad llevada a cabo por nuestro gobierno y otros gobiernos en el resto de Europa. Bueno, tenía que decirles también nuestro mayor temor, que es entrar algún día, cuando el gobierno decide que hemos esperado suficiente, en nuestros laboratorios y encontrarlos vacíos. Porque nosotros creemos que la gente joven, los jóvenes investigadores, talentosos, innovadores, altamente cualificados y competitivos, son los trabajadores que más necesita la sociedad ahora mismo. Y hacemos muchas cosas para informar a la sociedad y hablar sobre este tema, como este meeting aquí y otras cosas. Eso. Lo que creemos que tenemos que hacer en Grecia es aumentar los presupuestos para los centros de investigación y las universidades y contratar mucha gente. No voy más allá del último. Porque lo más simple que tienen que hacer es esto, aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto que invierten a investigación y desarrollo, que en Grecia es 0.5, bueno, que es nada, es 0.5 de un Producto Interno Bruto que va cayendo. ¿Okay? También quiero decir que los políticos en Grecia, no sé si en España, pero seguro, llaman a la investigación y la educación superior pilares del crecimiento. Pero esos pilares se van cayendo. Y si se caen, también vamos a tener el colapso irreversible de nuestro sistema de investigación. Pero yo creo, y nosotros en la iniciativa creemos, un colapso del futuro en Grecia y en el resto del sur de Europa. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. No, pásame el ordenador. Vale, para animaros a
a mitad del camino deciros que además de hacer un balance, digamos, de la situación crítica en la que estamos, el sentido del debate del encuentro es también encontrar maneras e ideas sobre cómo salir. Y muy bien, paso la palabra a Francesco Sylos Labini de Return on Academic Research, ROARS, que Francesco will do his intervention in English. He understands Spanish, but he will do it in English. So, yes, thank you very much. I'm sorry to speak English, but I mean, I can understand Spanish, but it's not so fluent to give a talk about this topic in particular. So, we have the slides. No. Yes, that one, yes. Okay, the situation in Italy is, I mean, we have the same kind of problems that my colleagues from Spain and Greece have just talked about. And clearly, there are different intensity in the cuts on higher education and research from country to country, but the problematic is exactly the same. And the main problem is that we are going to put in the garbage a couple of generations of young researchers, creating basically a void in the normal course of the university recruitment. So we have recently, a couple of years ago, with some colleagues, we have founded this blog, which is called Return on Academic Research, just to make clear that there is a return on academic research, and it's much more important than the return on investment. Clearly, it takes much more time. It's a very risky business, but it's the engine of the economical, social, intellectual, and cultural development of any country. So the problem is how to interact, first of all, with the public opinion and then with politicians, because politicians are interested in the short term, while here we are talking about things that happen in the long term, no? Decades, not months or years. So for this reason, we started this blog. And so the idea is to give the main message is to give the idea that scientific research in its broader sense, not only natural science, but also social science and humanities, is the engine to create the condition for economic and social development in a country. So, and the idea that it must be the state who invest in these fields. Why? It's clear, because first, it's very risky business. Second, it takes a lot of time. So private people have no really a lot of interest in giving money to scientific research, unless, like in the United States, they give money for donations. And, but in this way, the state allows the scientific research allows to the exploration of new territories in the knowledge, which will become sooner or later inventions and so innovation and technological innovation. So. Just to give you some numbers, we were 8 scientists from natural science, social science, and humanities, and we have created this blog in September 2011. Now there are 14 editors. We have also some students, some librarian, a journalist, and I mean, I have to say that the 14 people involved, they have different roles in the university, you know, in the academy. There are a full professor, associate professor, researcher, postdoc, PhD students, and students. Okay, so we can talk really with very different community of people. We had indeed 120 contributors, so people that have written articles for us, and we had I mean, a very impressive success. I mean, in 2 years we had published 1,300 articles, and we had 5 million visits, with an average visits per day of 10,000 people, with a peak value of 35,000. And then we have clearly social networks and so on. So.
what is going on? I mean, why we had this attention? Because in Italy, in the last few years, there was a reformation process of higher education with heavy financial cuts, and the introduction of a research evaluation agency. So the idea, basically, is to downsize the higher education sector, which means university and research institution, and to control what happens in the rest, in the part of the education sector which are not cut. I mean, which means, in practice, to put constraints or to have a conditional effect on the type of research which is done inside this research institution. So I've started to study this problem. We wrote a paper in Nature about the fact that there was a reverse age discrimination. That was in 2007, because a lot of, in Italy, there were very few young people inside the university with respect to all the rest of European countries, including Spain. And then from that, you see the peak of over 60 is really impressive, especially in physics. And okay, now this peak is which is made by people who was hired in the beginning of the 80s. They are going to retreat, and so the point is that nobody is going to take their position anymore. So why there is this attack to higher education? I mean, we had this, you know, our former prime minister, who expressed itself in a very rough way, I would say. Why should we pay a scientist when we make the most beautiful shoes in the world? So that's really the idea that he expressed in this trivial way. But I mean, it's the common idea of the say, yeah. That's the problem. So what we do is we do information, in the sense that we follow what happens from a point of view of legislation, laws, and so on. We try to have an impact in the cultural opinion, and clearly I think that the cultural action is clearly before any political action. It's very difficult to interact with politicians. We had a lot of interaction with them, but I would say it was a waste of time. Because first of all, we have to change the way people look at scientists. Now they look at scientists as somebody who is basically wasting resources and doing nothing, and instead that's the public, at least in Italy, idea of a scientist. We are trying to change this way. So we have basically touched very different issues in this, from very general issues about higher education to research evaluation, which is a very, very say, hot problem in Italy now. In general, how should research be organized? That's the main, the main problem that we are trying to address, and how research is interconnected to innovation and economics. Indeed, now we have two editors which are specialized in the connection with economics and growth. So what we are trying I mean, our way of presenting things is to be very accurate, so to present articles which are based on facts, which people can check, can go there, click on a link and see a table, data, and so on, because the problem is that from the other side, there is a lot of ideology. So people that manipulate the data, change things, and this is very difficult to for example, when I'm interviewed from newspapers or radio or television, one of the first things I say is that Italy is the country number 7 for, in the 7th position for the number of articles and citation in the world.
while everybody says, oh, that's incredible. We thought that Italy is, the first university is number 200. So, for example, one of the main problems is how the university rankings are used by press. That's clearly, I mean, that's a very, very, very unfair and important problem that has to be explained in very detail, because that's part, I would say, of the neoliberal attack to higher education. Okay, where basically there is an ideology, there are economic interests, and these are basically cutting the future, as she was saying before. I mean, the full idea that the public debt is at the basis of the crisis is wrong. I mean, it's just a manipulation of reality. The economic crisis that we are living now started because of private debt. Then became a public debt because of other reasons, but that was a political reason, okay? So, with this way of acting, I would say now ROARs have a very unexpected visibility on the Italian newspapers, so we are also in the international press. So what we think is that the cultural action is at the basis of any political action. So I mean, I'm not a politician at all. I'm very, very bad in that. But I think that we have to, yes, we have to work on this side. So for these reasons, that we think that really that the formation of the new Europe has to pass through culture and science, and not bankers and economic affairs. Thank you very much. Thanks a lot, Francesco. Paso la palabra a José Manuel Fernández, de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios y Carta por la Ciencia. Bueno, pues muchas gracias por invitarme para estar aquí representando a la Federación de Jóvenes Investigadores. Y bueno, dentro de todas estas intervenciones que me están pareciendo magníficas, yo quería centrar la mía en algo que también está centrando el debate en la Federación, que es la necesidad que tenemos para tener un sistema de investigación fuerte, un sistema de investigación consistente. Necesitamos tener una carrera investigadora fuerte y una carrera de investigadora consistente. Nosotros, a todo este debate de cómo debería ser, le estamos llamando el itinerario de carrera investigadora, el ICI, aunque por el número de cosas que pedimos y las cosas que creemos que debía incluir, algunas otras personas le llaman la lista de los Reyes Magos, ¿no? Pero, bueno, esto es otro asunto. Lo importante es que cuando se acaba la carrera hay muchas personas que se plantean si ser o no ser investigadores. El problema es que el panorama, como ya ha sido descrito, la verdad es que no invita a dedicarse a la investigación. Se han dado pasos importantes. Por fin hemos conseguido que las becas pasen a ser contratos y a tener derechos laborales desde la etapa predoctoral. Es una lucha que solo ha llevado 15 años conseguirlo, entonces esperamos que conseguir una carrera investigadora de calidad lleve solo un poquito menos, ¿no? Pero deberíamos hablar todos de un itinerario de carrera investigadora, y esto es un debate abierto, sin una duda. Hay unas bases. Está la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores que lanzó la Unión Europea. Pero a esta carrera investigadora, que como digo está abierta a que todos la mejoremos entre todos, le pedimos tres cosas. No le pedimos las tres virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Le pedimos flexibilidad, estabilidad y continuidad. Flexibilidad porque debe ser lo suficientemente flexible para permitir la permeabilidad de conocimientos y personas entre los organismos de investigación, las universidades, entre las universidades, las empresas, los organismos de investigación. Le pedimos estabilidad porque en cada momento de la carrera investigadora debemos saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y en qué punto nos encontramos y qué debemos hacer para seguir a los siguientes pasos. Y le pedimos continuidad porque no podemos estar con los desiertos que estamos viviendo en las convocatorias, que están abriendo unas grietas por las cuales se nos están escapando todos nuestros talentos hacia otros países. Voy a hablar muy brevemente de algunos de los puntos para que
un poco ver cosas que deberían estar incluidas en esta carrera investigadora, ¿no? Los investigadores en fase inicial o los predoctorales, bueno, lo primero de todo, todos deberían tener una igualdad de derechos laborables, deberían tener acceso a los seguros de salud y seguros de trabajo. Además, todos deberían tener acceso a cursos, pero a cursos gratuitos tan básicos como prevención de riesgos laborales o manejo de residuos en los laboratorios y otros cursos más transversales como puede ser la preparación de pósters o charlas para congresos. Estamos en el espacio europeo educativo comunitario y existe una figura que son las comisiones de seguimiento de doctorado. Estas comisiones deberían estar llenas de contenido. No debería ser un sitio donde los doctorandos deben mandar un informe una vez al año y ya está. No, deberían hacer un seguimiento real de cómo va ese doctorado, si existen problemas, si se están cumpliendo los distintos pasos del doctorado, y también debe servir como un órgano de mediación cuando existen problemas entre los doctorandos y sus directores. Hablando de esto, debería ser público las tasas de éxito de los directores, de los grupos y de los departamentos a la hora de dirigir las tesis doctorales, de tal manera que un doctorando no se mete en un departamento a trabajar allí 4 años de su vida sin saber exactamente si lo hacen bien o si lo hacen mal. Y además, las tesis doctorales deberían acabarse en el mismo plazo en el que se acaban los contratos para realizarlas. Debemos acabar con esa tradición que muchos hemos tenido que vivir de que se acaba el contrato y después tal vez nos tiramos un año escribiendo la tesis, porque una vez que te has embarcado en esto ya la tienes que terminar, pero a coste cero. Los investigadores experimentados o los postdoctorales, bueno, habría muchas cosas que decir sobre esto, pero los recursos, debe haber los recursos necesarios para que ellos puedan adquirir la independencia científica y además las capacidades necesarias para ejercer una capacidad de liderazgo a la hora de dirigir proyectos. Es increíble que no tengamos un seguimiento real del número de investigadores que se han formado en nuestros países y que se han ido a otros países. No existen esos registros, no existe una vinculación, al menos en España, que nos permita saber quién se ha formado aquí, dónde está trabajando y cómo podemos conseguir establecer vínculos y redes con su grupo de trabajo o incluso retornarlo a España. Hablando del retorno, nos encontramos con el problema de las convocatorias de recursos humanos. Las convocatorias de recursos humanos, tanto a nivel de incorporación de talento, como pueden ser los Ramones y Cajales o Juanes de la Cierva, figuras de este tipo, o la estabilización de profesores, investigadores científicos, etcétera. Admitimos que puede existir y convivir perfectamente un modelo funcionarial con un modelo de contrato indefinido. Sería algo a discutir, pero desde luego debe haber un marco único que regule las convocatorias. No puede ser que haya 30 convocatorias en las que cada una pide las 3 mismas cosas, pero de 30 maneras distintas. Las convocatorias deben ser públicas, pero públicas de una manera real. Para eso debería haber un portal donde todas las convocatorias se hicieran públicas y de manera internacional. No vale que una convocatoria se ponga en el tablón de anuncios de mi departamento de la facultad y eso es hacer publicidad de la convocatoria. Debe ser una convocatoria, un concurso al cual cualquier persona de cualquier parte del mundo pudiera enterarse y poder participar. Para eso deben ser convocadas en tiempo y manera adecuadas. Hablando de tiempo, debería existir un calendario único con una validez plurianual. Existe a nivel europeo, las Marie Curie lo tienen. ¿Por qué no lo podemos? Si se puede para 27 países, no se puede para uno. Es ridículo que no sepamos nunca si nuestra convocatoria para el siguiente contrato va a ser en enero, va a ser en diciembre o si ahora viene, pero perdona que es que la están peinando. Es un sinsentido que está obligando a nuestros más jóvenes talentos a un exilio, el cual no quieren, pero no les queda otra opción. Sobre la estabilización y los tribunales. Los tribunales también deberían ser muy garantistas, deberían ser tribunales mixtos. Y cuando digo mixtos, quiere decir que la entidad que va a recibir a la persona para la cual se le convoca a la plaza no debería poder fijar más allá de la mitad de los miembros de ese tribunal. Debería ser una entidad externa la que fijara esos tribunales. Sobre los proyectos habría mucho que decir.
Pero sí que quiero decir que el acceso a la financiación debe ser para todos los investigadores y no solo para los IPs de larga trayectoria. Debe haber una flexibilidad en esos proyectos de tal manera que también investigadores postdoctorales pudieran tener acceso a proyectos. Se debe hacer un seguimiento de los proyectos y se debe hacer también un seguimiento de las evaluaciones que se han hecho para conceder esos proyectos. Y, de nuevo, un calendario real de convocatorias con una unidad de criterio y criterios públicos de evaluación. Se me quedan muchas cosas en el tintero, no me quiero exceder del tiempo, se me quedan cosas como las acreditaciones, las convalidaciones, las evaluaciones, la movilidad, un montón de cosas, pero todas son necesarias. Una carrera investigadora de calidad es imprescindible para frenar esta fuga o exilio de cerebros que estamos viviendo en muchos de los países europeos, especialmente los aquí representados. Para eso hay que luchar, y se ha luchado y se está luchando mucho y continuaremos luchando. Continuaremos luchando en España, continuaremos luchando en otros países y es importantísimo y básico que lo continuemos haciendo a nivel europeo. Y quiero acabar con esta frase de Julio Verne, que no era un científico, era un soñador y ayudó a soñar a un montón de generaciones con cosas que en su momento se creían que eran imposibles. Bueno, tal vez una carrera investigadora ahora de calidad ahora pueda parecer imposible, pero yo creo que podemos soñar con ella y tal vez un día se haga realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Cerramos las intervenciones con la intervención de José Mariano Gago de Euroscience Academia Europaea y luego el vídeo de Federico Mayor Zaragoza y luego pasaremos al debate abierto. Cambiando de tirada. Well, thank you very much. Me disculpen de no hablar español correctamente como debía. Tentaré hablar castellano en la discusión más, but I have prepared everything in English and I'll do it in English to try to make it quickly. Okay. Well, first of all, I'd like to praise you and to not only praise the organizers, but to praise all of you and the scientists in Spain. We are here in Barcelona to praise you for have taken the initiative of acting and debating science policy. It should be a natural thing to do, not only in times of crisis, that scientists are concerned about science policy. But unfortunately, the culture in Europe, that's not so in other parts of the world, but in Europe, scientists think that science policy, have thought that science policy was for others many years. And we are now paying the price for that. And we are trying to learn quickly about it. I think science policy must be done by scientists also. Okay. I think that we have, many of you have projected data, and I think there is a reason for that. We are scientists, and scientists must know the data, must interpret the data, must share the knowledge, and must try to convince our colleagues. And that is exactly the only way we have to do science policies. Other people do it differently, but we as scientists, our contribution must be doing what we can do and know how to do, extract the data, interpret the data, share the knowledge, and try to convince. Simply, now it's not about convincing, the problem is not convincing our colleagues, it's also convincing society at large about our interpretation of the data and the consequences of it. So I will do the same. I think from your first announcement of that, you have asked, is science in Europe dying? And I will show data that, in my view, shows that not at all. Is science in Europe progressing? Yes, it is progressing. Are national science policies in Europe contributing to reducing or to widening the European science divide? Both. Some are contributing to reduce and some are contributing to widen. In my view, the European science gap could be widening, but I have no proof of that.
because the data is not enough to prove that. But there is that possibility that is suggested by the data, and I would act on the worst scenario, because that is the way to protect ourselves. How have science and technology policy in Europe responded to the current crisis, for this crisis since 2008? Only in some countries, counter-cycle investment in science and technology, when GDP goes down, investment in science policy goes up. That's the way I express counter-cyclical, using an expression that has been invented by the economists, has been achieved. In other countries, it was exactly the opposite, and the direct consequence is forced immigration of young scientists, and that is expanding. On the other hand, alert systems based upon systematic monitoring and observation of these phenomena have not been set up yet. And that is a major deficiency of the system in Europe, of national systems and of the European system in Europe. How should sound national science and technology policies have responded? In my view, they should have responded countercyclically. And by concentrating their best efforts in one sector, and that is human resources. If they can't concentrate in many sectors, infrastructure, etc., they should concentrate on human resources. Why? And I will try to show you, because human resources are our most vulnerable asset, namely in countries who are expanding or have been expanding over the last decade. How have the social and political constituencies for science and technology development and scientists themselves have responded? Well, collective response at national level has proved extremely difficult. By collective response is not what you have done, is societal response has proved extremely difficult. And at European level, it has been largely dormant, non-existent. How could scientists contribute to better science and technology policies in Europe? In my view, by engaging themselves in science and technology policy at national and European level, and by trying to widen, strengthen, and mobilizing society at large, across borders. Now the data. In the year 2000, Europe politically decided to become the best knowledge society in the world. At that time, government budgets for R&D were more or less the same in Europe and the United States. That's not so now. The gap has been widening, comparing the United States and European Union. European Union here means adding all budgets of all national countries, plus the budget of the European Commission. This has been produced by the European Commission based on data of not very good quality. But what is interesting here is to see that that is the difference. It's very complex, this graph. And this graph has been on purpose graphically treated to show that there is equilibrium. And it shows a completely out of equilibrium situation. On the left side, you have the countries that in the period 2008-2012 have expanded on budgets for R&D. I'm not speaking about real expenditure. It's just budgets, okay? So reality now normally is lower than that. On budgets, more than the evolution of their GDP. If GDP was, for instance, growing 0.5%, they would grow more than 0.5%. If GDP was decreasing, they would increase. On the left, which are the countries on the left? Are Luxembourg. Luxembourg is because they have created a new university, and for the first time, so that's the reason. And then some small countries and distant countries, Malta, Poland, Estonia, the Czech Republic, Slovenia, Hungary. Large countries, Germany. Germany is on the left side,
and that would be the dominant spike on the left side if that was weighted, if these spikes were weighted by the volume of the investment. So it would be an enormous spike on the left side of Germany. And then the Nordic countries, Finland, Sweden are there, but also Austria and Denmark. Portugal is limited, but is on the left side during that period. And Cyprus is on the frontier. On the right-hand side, you have almost all the other big countries, and that's the most annoying situation in Europe. You have France, you have the United Kingdom, you have Spain, you have got Italy and Belgium. Those very large countries are all on the right-hand side. So that is the most annoying data, in my view, of the response to the crisis during the last 5 years. You can look at that in another perspective. Those are my data. I used the statistics, and now, from now on, I just use the statistics data bank. Those are unpublished data. I have published that, but not the others. This is extracted directly from the data, the statistics data bank of the OECD. What you see is that during the last 10 years, Germany had an outstanding performance. And that's policy. That is not the results. That's the decision by parliament and government to invest in science. And you see that Germany and France were more or less at the same level of governmental appropriations for R&D. At the end of the decade, the separation is extreme as compared to Germany and France. The situation in other countries, namely in the UK, is that UK went up and then went down, and it's more or less stable. What the situation is almost is extremely dramatic is if you go to Italy, Spain, and over the last year, the last projected year, 2011-2012, Portugal. Italy started its decline in budgets much earlier, in 2007, 2008. Spain started later, and Portugal later. And there is no data for Greece. That's one of the problems, is the availability of data. Yes, it's the availability of data for Greece is, of course, not protecting our colleagues from Greece. If you now try to go beyond, look at the total expenditure, including private expenditure, including company expenditure over GDP, there is, on the bottom line, the question of Greece, and again the problem of the existing of the unavailability of data for Greece. But the situation is not dramatic. What is dramatic is that over the last few years, 2009 for Portugal, and 2010 and 2011 for Portugal, 2011 and for Spain, starting 2010, there is a decline. Germany is overcoming that decline, and France is in an almost stable situation, concerning not the budgets here, not the public budgets, but the total expenditure. If you look at this, not over GDP, but as real money, in constant prices, purchasing parity, etc., you see that the situation is even more clear. Germany is widening its gap as compared with all the other European countries. If I now look at the basics of science, and those are the scientists, data is available for most countries until 2011, and that is the data accepted by OECD, 31st December 2011. So it's almost 1 year and a half, almost 2 years late.
what we see is that except in Spain, where we have data showing clearly a decline of the total number of scientists in the country, and that's amazing, in all other countries, even in those where there was a decline on the budgets, the number of scientists in Spain has decreased from 2010 to 2011. Let's see what will happen when the data is available for 2012 in the countries. And I think it is of utmost importance that we get that data, the new data, as soon as possible. In all the other countries, the situation is still rather stable or still increasing the number of scientists working in the country. The situation of Portugal here, and I'm from Portugal, is extremely vulnerable. Portugal achieved a very steep increase in the number of scientists since 2005, and in my view, it's the most vulnerable country now because of that steep increase of very young researchers in the last few years. That is the same, that was total researchers per 1,000 employment, that is total researchers real figures, full-time equivalent, so there is no difference, there is no playing with the data here. Is science in Europe dying? Well, no, because in all countries, scientific publications are on the rise. The production of scientific publications, irrespective of how you count scientific publications, those are the traditional databases for scientific publications recognized internationally, all are on the rise. Even the countries that have been most affected by the crisis. Okay, that's 2011. I agree that that's not enough. Okay, that was what I had to say, and I must thank you again and be open for the debate. Thank you. Ok, thanks Mariano. Vamos a pasar el vídeo de Federico Mayor Zaragoza y luego vamos a abrir el debate. Dear friends, unexpectedly, as happens in this recurrent lumbar affection, now it appears that I cannot be today as was planned with remarkable anticipation. I cannot be today in Barcelona. The doctor has told me that I must remain calmly at home. And therefore, I would very much like, anyhow, to be with you and to applaud and congratulate Gilles Mirambeau and Peter Tindemans of Euroscience, and also the Ateneo, Michele Catanzaro, and all those that have promoted La Caixa, La Crue. I think that is very important to have the rectors of the Spanish universities. Some of these universities extremely important at the European and world level. And Lacoste, that was really, I think, once more, Guy Novart here was crucial in order to have the associations of scientists all together. And the Federation of Young Scientists, well, I will not mention all, but I will like to congratulate all of you and to all the participants. All the participants allow me to put all together and be represented by this person that I admire from so many years, José Mariano Gago. He has made an excellent contribution to
European science, and it is for this that I would very much like today to be here with him and to tell you that yes, it is possible to search for this new future, sustainable future for the European science. That now, once more, because of this economy of speculation, productive delocalization, war. Yes, I sincerely, tirelessly repeat that in my consciousness is unacceptable that every day we invest $4 billion in military expenditures and in armament, at the same time that 60,000 persons, the most of them children from 1 to 5 years, are dying of hunger. What is this? How can we accept that this is the society, that this immense progress of science of knowledge has contributed to shape? How can we accept this? No, we must rapidly move, make this transition feasible to an economy based on knowledge. Yes, based on knowledge for a human and sustainable development worldwide. Yes, and this is feasible. This was finally the decision that was adopted in Lisbon by the European Union in the year 2000. And this is when I was asked by the Danish presidency of the European Union at this moment to chair this European Research Council expert group, that for me really was once more, you know, the momentum in which we realized with persons like Julio de Celis and other friends that yes, that the scientist can be at the forefront of the social transformations, that the scientist can be in the European Parliament something more than sometimes an anecdotic appearance. No, we have a very important role, the scientific community, as advisors of the decision makers, because they're dealing very often in the parliaments with issues that are absolutely out of their normal knowledge and reach. When they're talking, for example, about sources of energy, or about transgenic products, or about the mad cows, yes, it's unbelievable why they do not ask the scientific community to be their advisors, and they make the appropriate hearings, and they know what they must know about these concrete issues. Otherwise, we will have, as we have now, sometimes extremely wrong decisions adopted in our democratic main space, that is the parliaments of the countries, of the autonomic communities, or at the regional, at the European level. Yes, now we must favor, through knowledge, this transition with the knowledge-based economy, from economy based on speculation, on the delocalization, on war, to this economy based on global, sustainable human development. And I remember that we were successful. And we were successful, and we had quite a lot of money during the 7th framework program of the European Union. Yes, we had finally
around 1,500,000,000 per year in the European Research Council for basic research. What is very important, because this was very well understood by the parliamentarians. I always like to repeat this quotation of Bernardo Husay that says, there is no applied science if there is no science to apply. And therefore we were able to show that science is all. I mean, it's not only the chemistry or physics or, no. Philosophy, social sciences. We must promote knowledge as a whole. And then, yes, then the scientific community will be very strong. And the scientific community must be at the forefront of these immense transformations that are now coming more rapidly than some of those present in the power consider. And we the scientists, we must be aware of this possibility, and we must be committed, and we must be involved in these transformations. Because in a given moment, as you know, these democratic values, as it is said in the UNESCO's constitution, the justice, social justice, the equality, that is the cornerstone of all democracy, the equal human dignity, and freedom and solidarity, intellectual and moral solidarity, in order to empower all the human beings that are able to create, that are able to invent, that are able to think, that are able really to be free. And in a given moment, in the 80s, all this was put aside, and the result was that from now on, no more values, only market, no more United Nations system, but plutocracy. How can we imagine that 6, 7, 8, 20 countries can lead, can be at the wheel of a world of more than 196 countries? It's, yes, the unacceptable has been accepted. And now we are in a moment in which every day we have in our conscience, yes, this tremendous unbalance, this tremendous asymmetry. For many people what really matters is to have some food and some water every day. Billions of people are in this situation. Therefore, what I consider that this meeting is extremely relevant. Yes, because now we must say that the scientific community, aware of this role that now, in a moment in which even the economy must be knowledge-based, because we need to have a shift, an immediate change from an economy based on speculation and based exclusively in the market values to an economy based on every single human being as protagonist. And we can do this because now, for the first time in history, we have 3 conditions that allow us not to be silent anymore, not to be obedient anymore, not to have permanently this position of being witness of what happens, but without being active and participants to the public power. For the first time in history, now we have the possibility of expressing freely ourselves every day. The new technologies of information and communication allow us to do this. And the second reason is that we have global consciousness. We know what is happening throughout the world, and so we can compare.
and we can appreciate more what we have, and we can know where there are the basic human needs of all the other throughout the world. And third, but very important, for the first time in history, the power is not only an absolute male power. Now we start, this is very at the beginning, but we start having also women in the decision making. Women not mimetic of the exercise of the power by men, but acting as women for the first time in history. Therefore now, yes, now we can say now the change now is visible. And this change must have this mobilization in order that we can have an evolution. This means to keep what must be kept and to change what must be changed. We can have an evolution instead of a revolution, because a world in which many people die of hunger, a world in which 80% of the people is living outside of what we can say the prosperous, welfare part of the world, this cannot be now that all the people can express themselves progressively. Now this will not be a stable, sustainable position. Therefore, dear friends, what I am asking you is, first of all, I congratulate all of you for this meeting. Second, I would like that, if possible, some very clear commitments of the scientific community are expressed. Because now, yes, now we can be at the forefront of this mobilization. We can be all together with the artists, with the academics, the intellectuals, yes, all those that are normally able to create. Because this is what we must have also in mind. I like to repeat this fantastic statement of John Fitzgerald Kennedy in 1963, when he said, there is no any challenge that is placed beyond the human distinctive capacity to create. Therefore, let us invent the future. Let us to be, I repeat, the most committed, the most involved in these very important transitions, in order that we have, from now on, in science, the priorities, the world priorities: food, water, health, environment. These are energy, education, peace. These are the priorities worldwide. And this is what we must be today, here in this meeting in Barcelona, under the wings of Euroscience and the crew and of all these institutions that have promoted, and those of you that are the champions of this change. I am sure that we can contribute to make this new beginning a reality. Thank you. Muy bien, creo que necesitábamos una inyección de optimismo y entonces abro el turno de preguntas. Si hay una allí. Ahora enseguida llega el micro. Aquí, Jordina. ¿Ya funciona? Vale. Sí, me presento. Soy Genoveva Martí, profesora de investigación de ICREA en la Universidad de Barcelona y miembro de la Academia Europea. A mí lo que me parece una de las cosas más preocupantes de todo este panorama es, por supuesto, la situación de los jóvenes científicos e investigadores. Y precisamente por eso me parece que es muy importante hacer distinciones muy sutiles, porque si no somos muy sutiles corremos el riesgo de que se manipulen y se distorsionen lo que son, de hecho, aspiraciones muy legítimas.
Vamos a ver, el hecho de que un 20% o incluso un 30% o más de grandes cerebros de un país se marchen a otros países no sería un problema si esa misma cantidad de científicos, grandes cerebros, se reclutasen. Por tanto, el problema no es que la gente se marche, el problema es que no hay puestos de trabajo decentes con perspectiva de futuro, con perspectiva de estabilización, para que los jóvenes científicos puedan realizar una carrera investigadora y académica en condiciones. Ese es el problema y creo que se tiene que presentar así. Yo por esto combinaría a que la expresión fuga de cerebros que se deje de utilizar, porque es muy fácil disfrazar o manipular lo que se está pidiendo como si en realidad fuese la aspiración a limitar la movilidad, cuando la movilidad de hecho es un requisito en la carrera investigadora y en la carrera académica, o tendría que serlo. Muy bien. Si alguien quiere comentar en la mesa, quizá una persona ahí. Bueno, yo no podría estar más de acuerdo con lo que has expuesto, ¿no? De hecho, nosotros luchamos por no utilizar la expresión fuga de cerebros, lo llamamos exilio, porque es un exilio obligado, ¿no? Porque nosotros somos los primeros que apostamos por la movilidad y porque debe haber un flujo continuo tanto de ideas como de personas, y eso sería lo óptimo. Lo que tenemos ahora es un exilio obligado porque no hay absolutamente ninguna posibilidad para poder desarrollar la carrera investigadora en este país para los jóvenes. Por eso deben exiliarse a otros países en busca de esas oportunidades. Entonces no es una fuga y además nos duele la expresión fuga porque nosotros no nos vamos por la noche escondidos a ver si nos escapamos de aquí que nos tienen cogidos, ¿no? No es verdad. Nos vamos, muchos se van, aquí tenemos algún caso, puede que el mío sea pronto, muchos se van o nos vamos después de varios años trabajando en el extranjero, donde hemos vuelto aquí creyendo que podríamos desarrollar y traernos parte de lo aprendido y parte de los contactos que se tenían, y ahora nos encontramos con una pared, con un pasillo que nos lleva directamente al aeropuerto. Este es el problema. Gracias por la intervención. ¿Más preguntas? Hay una aquí. Si podéis ir levantando la mano por adelantado, así Jordi no tiene que correr. Hola, buenas. Tengo unas observaciones. Bueno, primero, yo creo que no se debería hablar de gastos en la universidad, sino de inversiones. Segundo, el problema lo que falta es que no hay programación a largo plazo. Lo que pasa hoy en día en los gobiernos, en la estructura económica mundial, es que se va a pensar a conquistar, a solucionar los problemas de hoy y de mañana. Y no se va a ver lo que puede pasar dentro de 15, 20 años. Lo que se podría definir la mía generación, una generación quemada, sin futuro, una generación que no estudia y que no trabaja y que por eso no se va a formar. Bueno, yo también estoy en contra de la expresión fuga de cerebro, yo soy italiano, me encuentro aquí para formarme. El problema no es que nos emigramos, el problema es que en España, en Italia, no van a venir extranjeros y no hay un cambio. Hay gente que se marcha, pero no hay gente que va a venir a formarse por acá. El problema es que no somos atractivos. Se hablaba antes del modelo alemán. Con el profesor Gago no hay que comentar los datos. En Alemania se van a inversionar 25 millones de euros por año. 20 en Francia, 10 creo en Inglaterra y 6 en Italia. No me acuerdo en España cuánto. Eso es el dato que va a explicar la diferencia entre el modelo alemán y el modelo del sur de Europa. Bueno, nuestra economía postindustrial es fundada en el saber.
Y la competencia global va a ser en el hecho de ser atractivos, en la capacidad de atraer capital humano. Eso falta en nuestros países. Me permito decir algo sobre la Grecia. La política de austeridad. Grecia va a ser un ejemplo de las consecuencias mortales de la política de austeridad. Pero no deberíamos añadir además que estas son las consecuencias que nosotros, o en general los hijos de la gente de Grecia, va a hereditar por las culpas de los padres. Muy bien. Pues, una última cosa, se puedo. Sí, rápidamente. Un problema muy importante acerca del futuro de la ciencia. La ciencia, para ser tal, debe ser pública. Lo que va a pasar es que se va a privatizar la ciencia. Una ciencia que se privatiza, ¿tiene como objetivo el futuro común o simplemente el hecho de conseguir ganancias? Muy bien. Gracias. Si alguien quiere comentar, o si no, pasamos a las preguntas. Si podéis ir al grano, digamos. Sí, yo tengo de hecho una pregunta muy concreta, es dirigida a Maya, porque ella ha comentado en particular que estaban reuniéndose con partidos políticos respecto de cuáles son las políticas de futuro, al menos planeadas, y quería saber un poco más sobre estos contactos y en particular también una cosa que yo creo que nos preocupa a todos, y es que los políticos prometen pero luego no cumplen. Y es algo a lo que realmente estamos acostumbrados, en particular aquí en Cataluña, los Ramones y Cajales, lo que se nos prometió, luego ya nadie se acuerda de esas promesas y esos políticos ya nunca no pagan, ¿no? Entonces, quería saber qué habéis hablado con ellos y un poco qué pensáis vosotros que pueden ser las medidas de control para que esas promesas que puedan llegar a hacer luego se lleven a cabo. Muy bien, Amaya. Vale. Bueno, para poner las cosas en contexto, Javier se va, llevaba contrato Ramón y Cajal, pasó Ley 3 y se va. Después de muchos años fuera de España, yo he estado una década fuera en España, eso es lo que nos preocupa. Esa es la fuga de cerebros que les gusta mucho a los periodistas hablar de ella, pero eso es realmente lo que nos preocupa. No es la movilidad. La movilidad es obvio que hay que salir para formarse, para que haya buenas ideas, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de migración por falta de recursos aquí. Contestando tu pregunta, hemos mantenido reuniones con todos los grupos parlamentarios, cuando digo todos, son todos, de todos los signos, de izquierda, derecha, nacionalistas, no nacionalistas. La idea es que nos apoyaran en 4 puntos básicos. Uno era la recuperación de la inversión pública en I+D que teníamos en el 2009, que nos acercaba a la media europea de un 0,6% del Producto Interior Bruto. Y hacer esto en 3 años. Lo que correspondería a un incremento anual de unos 636 millones de euros, para no hacerlo de sopetón. Y el hecho de que sea 3 años es muy interesante porque solo quedan 2 años de esta legislatura. Y el compromiso a 3 años implicaría que, independientemente de cuál fuera el equilibrio parlamentario, los partidos que nos apoyan probablemente tuvieran una posición de más poder. Esperemos. Hablo de todos. El partido del Gobierno no nos ha apoyado, no nos dice que sí, que lo que pedimos es razonable, pero no nos apoya. El segundo punto era la recuperación del capital humano, la eliminación de la tasa de reposición en centros de investigación y universidades. Actualmente está en un 10%. Un 10% no permite el relevo generacional que se necesita. En el CSIC, por ejemplo, como decía en la intervención, la tasa de reposición es un 3%. 3 de cada 100 investigadores que se jubilan están siendo reemplazados, lo cual es una sentencia de muerte. El tercer punto es que se cumplan las reglas del juego, que las convocatorias del Plan Nacional se convoquen y se ejecuten, y la financiación se reciba en los plazos preestablecidos y que no se tengan los investigadores con una situación de incertidumbre total que repercute también en la pérdida de recursos humanos. Y el cuarto punto es que se cree la agencia.
que los investigadores, cuando ahora se habla de la Agencia Estatal de Investigación, nos entra la risa. Se ha creado muchas veces, pero no se acaba de crear. Ahora el Ministerio, el Gobierno ha permitido la creación de la ciencia, pero a presupuesto cero. Entonces necesitamos una agencia con un presupuesto estable, suficiente y plurianual, porque ahora el dinero que no se ejecuta en un año vuelve a Hacienda. Y esto no puede ser. La investigación tiene una actividad que es intrínsecamente plurianual, entonces el presupuesto también ha de serlo. Entonces, como digo, en esos 4 puntos básicos tenemos el apoyo de todos los partidos de la oposición, excepto del Gobierno. Y esto ahora hay actividad parlamentaria para llevar adelante un pacto parlamentario, algo que realmente sea concreto y que nosotros podamos recordarles de aquí a 2 años. Muy bien, ¿cuántas preguntas quedan? Si levantáis las manos, 1, 2, 3 y 4. Vale, perfecto. Igual hagámosla en grupos de 2 porque no nos queda demasiado tiempo. Bueno, yo en primer lugar lo que querría decir es que todo lo que han expuesto me parece muy bien y extraordinariamente bien enfocado. Pero el problema no es el enfoque de ustedes. El problema viene de otro sitio. En primer lugar, de unos señores que no dan presupuesto porque los dineros no sé dónde van. Se esconden, los camuflan, se los llevan y ahí habría presupuesto para la ciencia y para muchas cosas más. Y en segundo lugar, yo he nacido en este país y ya no digo Cataluña, digo España, aunque llevo muchos años en Barcelona. Y en un país que durante el siglo pasado, siglo XX llamemos, y si hay una pequeña equivocación me pueden corregir, se dijeron 2 frases, que una ha salido ahí. Una la dijo, viva la muerte, y otra, que inventen ellos, ya no me extraña nada de lo que pasa. Eso como base. Y después, en el año 80, a don Severo Ochoa le dijeron que por qué no había ciencia aquí. Y dice, pues porque no hay científicos. Y dice, ¿y por qué no hay científicos? Y dice, porque no hay ciencia. Y con esto lo resumo todo. Bueno, pero intentaremos animarlo, digamos así. Vale, ¿otra pregunta? No hace mucho leí que las multinacionales, 7 o 8 multinacionales farmacéuticas que dominan el mercado, invertían el 50% de sus ganancias en publicidad y solo el 10% en investigación. Luego hay el problema de la biotecnología, de las patentes, que el capital privado se apropia de la investigación pura a largo término sin rentabilidad que hace el capital público. La inversión pública se la apoya al aplicar la tecnología. Se apoya esta investigación, ¿no? Y hace negocio. Y me parece que no solamente es los estados que no invierten, es que aquí hay un capital privado que se apropia de la investigación pública y que es el que decide a nivel mundial el mapa de quién investiga, cómo se investiga y dónde se investiga. ¿Algún comentario? Si no, pasamos a las últimas 2 preguntas. Hay un señor aquí a mano derecha que ya lleva un ratín, ¿sí? Y luego al centro. Las hacemos las 2 juntas y luego vamos al cierre. Hola. Me gustaría saber su opinión, la opinión de la mesa, sobre 2 fenómenos nuevos que me llaman la atención con respecto a la sostenibilidad de la ciencia. Uno es la cada vez mayor participación de las sociedades, asociaciones de pacientes y la colaboración con el mundo científico, donde estoy viendo que incluso comparten patentes, investigan sobre determinadas enfermedades, sobre todo enfermedades raras, y que cada vez es mucho más significativo, sobre todo en el mundo anglosajón, ¿no? Y en segundo, también me gustaría saber su opinión, la opinión de la mesa, sobre el fenómeno donde yo he contribuido, porque soy fundador de una plataforma de crowdfunding científico, y en el primer proyecto que hemos lanzado, con el síndrome de Lowe, hemos conseguido 45.000 euros para poder contratar a un investigador, y tenemos en cartera casi más de 10 proyectos por un valor de 200.000 euros. Y estamos viendo que la sociedad cada vez tiene más interés en participar, en colaborar, y si esto no significa que a lo mejor el paradigma antiguo de evolución, de sostenibilidad de la ciencia está cambiando por un nuevo paradigma. Muy bien. Siguiente pregunta y luego pasamos a las respuestas. Sí. Me apunto. Me llamo Juan Carlos Suárez.
Soy investigador astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, y miembro también de la plataforma de investigación digna. Lo que quiero decir hoy es más bien un comentario y una sugerencia, porque hemos visto a lo largo de vuestras intervenciones y comentarios aquí los graves problemas que hay a nivel casi estatal y regional en algunos casos, ¿no? Y creo que tendríamos que hacer una reflexión en función de qué vamos a proponer nosotros para cambiar esto, ¿no? Es verdad que de manera individual, cada uno en nuestro país puede moverse, como estamos haciendo nosotros con el colectivo Carta Abierta, para hablar con políticos y convencer a la sociedad. Pero como hemos visto precisamente este coloquio así lo enmarca, ¿no? Se trata de una dimensión europea. Va más allá de los estados, se trata de Europa. No vale que seamos Europa para unas cosas y no seamos Europa para otras, ¿no? Entonces no podemos estar hablando de Europa del centro y luego lo que pasa en los países de Europa del sur. Eso es irrisorio y desde el punto de vista práctico completamente ineficiente. Entonces mi propuesta es que demos un paso más allá y que tratemos de hacer alguna propuesta a nivel europeo para que desde Europa se fomente o incluso se obligue, si se llegara al caso, ¿no?, a que hubiera una determinada actitud con respecto a la ciencia, una determinada relevancia de la ciencia en las cuestiones fundamentales de lo que quiere ser Europa. Y ahí quiero ahondar un poco más en lo que decía Mayor, con lo que estoy completamente de acuerdo. No es una cuestión solamente de la ciencia por la ciencia, que casi no necesitaría justificación el conocimiento por el conocimiento. Es una cuestión del desarrollo social. Como último término de ese desarrollo social, como corolario, tenemos un crecimiento económico, pero casi siempre se pone una flecha muy directa entre la ciencia y la tecnología como crecimiento económico directo, ¿no?, como si fuera el objetivo, cuando en realidad ese no es el objetivo es crecer como personas, ser más libres, y eso como corolario tenemos a ciudadanos críticos, ciudadanos emprendedores, y como vimos en la gráfica que mostró Amaya, eso redunda al final en un crecimiento del PIB, pero como corolario final. Debemos ser una sociedad que aspire a ser mejores como personas y más libres en Europa, y eso como consecuencia, y para eso tenemos que hacer un trabajo no solamente a nivel político y parlamentario, sino a nivel social, ¿no? Y esa es mi propuesta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la mesa, los primeros temas eran asociaciones de pacientes y crowdfunding científico. Me parece que José María no quería comentar. Sí, muchas gracias. I think the question is extremely interesting because what is happening in some fields of science, namely in the biomedical field, is extremely important for the future of science and shows the possibility and the need for involving many other partners in the future of science. And what is happening now in many rare diseases and in the biomedical field, by connecting industry, scientists and clinicians in some areas is something that is being tried also in other fields, namely in the connection engineers and natural scientists, etc. I think you are entirely right. And if I would just go up on this argument, I would say that the problem of the future of science, and everywhere, not only now in the south of Europe, but everywhere, is very basic, is the willingness and the drive at each generation of a large proportion of youth willing to study sciences, all sciences, any sciences, and to enter science and technology-based professions. Some of them will become scientists. The majority of them will be professionals in science-based professions. And all these professions are hard and difficult to learn. And that needs, if it doesn't come out of the blue, it comes out of them, but it comes out of society. If their families do not encourage them, if society in general has not a positive attitude towards science, does not equate science with the future, with progress, then we cannot expect this to happen. We expect people trying to find the easiest way
to get out of it, of the system. If I would say something about what we can do as scientists, is to go back to the basics, to unite, first to fight any type of division among ourselves. The south of Europe against the north of Europe, that would be killing everyone. The basic science and fundamental science against the applied sciences. The west of Europe against the east of Europe. Europeans against Americans, sorry, that will only kill the possibilities of the future of science. And not only we need to unite, but we need to go out and unite with the people. The question of what we are doing, those are the basic questions of promoting scientific culture, of going to schools, of trying not only to speak about our own budgets and our own employment, but to speak about science itself. Because we need to convince society at large. Policymakers respond to stimulus by society, respond to their future voters. That's the rule of any democratic society. We shouldn't complain about it. That's the rule. And if society at large is not giving the right signals, part of the responsibility is our own responsibility. That means that we have to be up to the circumstances. And the circumstances now are very, very demanding. Maybe, I don't know whether Francesco or somebody else has a comment on whether crowdfunding could change the paradigm. I mean, crowdfunding versus state versus private. Or I mean, I was saying Francesco because you were a strong defendant of the state investment. So, but I mean, whoever wants to comment. Yes, I mean, I think that, I mean, I'm not, I just see what has happened also in the States. For example, the idea that in the States, if you see Apple, let's see the iPad, it's here, no? If you see what's the technology behind the iPad is all technology developed on public funds, everything, you know? So what Apple does is to put together the technology that has been discovered in basic research. They are very good in that. But if you see how much they invest in research and development, is not a big amount with respect to how much money they get from all these kind of things. So it's clear that the technology, scientific research is the engine of innovation. And but clearly, for the reasons I was saying before, that you need a lot of time, and it's a very risky business because clearly not all the scientific research will end into an innovative product. Then only the states can afford these kind of things. But that's only a part of the investment. The other part is a social investment, of course. I mean, it's not only a question of economic development, it's also a question of cultural and social development. So, for example, in Italy, I mean, I can make a more clear example about Italy because I know the situation better. What is happening is that there is not anymore a technological companies. There are not technological companies anymore who need people with higher education. That's the problem. The basic problem is that one. So if you have a high degree in science and you don't know where to go in Italy, I mean, apart the academia, because there are no high-tech industries. That's the problem. So why there are no high-tech industries? Well, it's the politics that has been done in the last 20 years. So this is why our former prime minister said that why we should pay a scientist if we make the most beautiful shoes in the world. This is a very, very deep problem. I mean, it's a very important question that we have to answer. Okay. Okay, thanks. And the last point, which is in fact what I think we're going to discuss, this group is going to discuss this afternoon, that is how could we react or how could scientists react at the European scale rather than on the national scale. I don't know if anybody of you has a thought about this or about the necessity or what, I mean, if you could ask the genius of the lamp what is the most urgent thing to do at the European level, whether you have any kind of
preferred or desired thing. Maybe Amaya? So I think if I could ask these seniors, I will ask them to, which is, I mean, Juan Carlos and I are on the same thing, so it's around investigación digna. ¿Por qué estoy hablando en inglés? Sí, no, está bien en castellano. Sí, disculpa. Perdón, no tengo neuronas a estas horas. Yo creo que si pudiera pedir una cosa, lo que desde la plataforma Investigación Digna queremos hacer es pedir que se invierta en cada país un porcentaje mínimo del Producto Interior Bruto, en particular en los países que están sufriendo estas dificultades económicas. Entonces, que desde la Unión Europea se establezca un porcentaje mínimo y que es el equivalente al proverbio chino de no dar pescado pero enseñar a pescar. Necesitamos que nos enseñen a pescar, necesitamos que nos den motivación, digamos, a cambiar el modelo económico, porque es en propio beneficio de la Unión Europea no tener países relegados a la cola en términos de crecimiento económico. Y no solo se trata del crecimiento económico, se trata que también la investigación científica genera un bien, es un bien intrínseco de por sí, independientemente del crecimiento económico que genere. Es lo que nos hace sapiens, ¿no? Entonces es importante no olvidar esa faceta. Pero yo pediría eso, una inversión mínima, un porcentaje del Producto Interior Bruto que vaya ahí más de un mínimo. Muy bien, pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a vosotros y seguiremos hablando de estos asuntos.